Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Bendiciones, hermanos, bienvenido una vez más a los pies de Yeshua. Gracias por estar ahí atrás con nosotros. Y vamos a seguir con este evangelio de Mateo que nos hemos quedado en el capítulo 21, versículo 17. Y vamos a leer así. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre, y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera. Bien, primeramente, para dar un pie a estos versículos, hay otro evangelio que es el evangelio de Juan, que vemos cómo Juan profundiza un poco más en esta historia y nos cuenta un poco más. No es que Jesús fue al instante y ahí se secó, sino que nos deja saber algo más todavía. Y es que Jesús, decía en el evangelio de Juan, tenía mucha hambre. Y el evangelio de Juan nos da este detalle, a diferencia del de Mateo, porque el evangelio de Mateo se basa más en las enseñanzas de Jesús como un rabino, como un maestro, como el hombre conocedor de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la Torá, y el cumplimiento de esa profecía. Ahora, el evangelio de Juan, lo interesante es que si uno busca cuando habla de la higuera, va a ver que habla de que Jesús tenía mucha hambre. Nos muestra esta faceta humana de Jesús, en la que nos cuenta también Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote, de que él padeció y sufrió lo mismo que nosotros. Jesús agarró y tenía hambre realmente, y cuando vio a lo lejos esa higuera, vio que era frondosa, vio que era hermosa. Esa frondosa significa que estaba llena de hojas verdes. Significa que uno veía y dice, ok, si un árbol tiene hojas verdes y es una higuera, entonces esperamos que tenga higos. Y cuando él se acerca, se dice que igualmente no era la temporada de los higos. Pero Jesús se acerca y vio que no tenía higos. Nos da en el evangelio de Juan. Y ahí Jesús maldice y seca la higuera. ¿Y por qué Jesús maldice y seca la higuera si no era la temporada de higos? O sea, no estaba llamado a tener higos en ese momento. Pero es una visión profética de lo que nos puede pasar. Muchos de nosotros nos jactamos de tener hojas verdes, frondosas, pero un árbol con hojas verdes no sirve para nada. Lo único que sirve un árbol es para dar frutos, y si el árbol no da frutos, no sirve. Las hojas las puedes tener o las puedes no tener. Lo importante son los frutos. Y la higuera esta parecía tener frutos, pero no lo tenía. Y muchas veces nosotros nos manejamos como esta higuera en la que parecemos que tenemos un montón de ministerios, un montón de cosas para hacer, pero en verdad estamos vacíos de lo que tenemos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque pensamos que los frutos son esas hojas verdes, que los frutos son que la gente nos aplauda cuando predicamos, que los frutos son que si cantamos la gente esté llorando en el suelo y ministrando. No, los verdaderos frutos son la intimidad con el Señor, profundizar en la palabra del Señor, conocerlo más a Él sobre todas las cosas. Esos son los verdaderos frutos que nos dan. De hecho, son las semillas que nos dan los frutos. Pero si nosotros nos fijamos en las hojas verdes, nunca vamos a poder crecer. Pero igualmente, acá podemos ver que en el versículo 20 se quedaron asombrados y Mateo, en vez de usar la enseñanza esta como lo usó Juan para hablarnos de ese tema, Mateo lo usa en otra dirección y lo usa para hablar de la fe. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Cuando Jesús regresó al templo, comenzó a enseñar todas estas cosas y se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Entonces ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no les creímos a Juan. Pero si decimos que meramente era humana, la multitud se vendrá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos, y Jesús les respondió, entonces yo tampoco sé con qué autoridad hago estas cosas. Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y se fue.
Pero un segundo, algo que quería aclarar, que es importante. Cuando se trata de estas partes en las que vemos cómo los fariseos se acercan a Jesús y le hacen preguntas cuestionando cosas y que Jesús le contesta con otra pregunta, uno, si se acerca por primera vez a la Biblia, podría pensar que Jesús se rehusó a contestar. Pero no. En la cultura judía, en la cultura hebrea, se tiende a contestar con una pregunta. Una pregunta es contestada con otra pregunta. Entonces, de esa manera, uno puede resultar en la respuesta. Por ejemplo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice ¿qué es necesario para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le puede contestar con una pregunta diciéndole: si nacés de la carne, vas a morir en la carne, pero si nacés del espíritu, ¿cómo vamos a morir? ¿Entendés? Es como una forma de contestarle a la pregunta de la otra persona. Por eso Jesús usa esta estrategia con los fariseos para contestarles de esta manera, porque ellos venían a acusarlo de que lo que él hacía no era de parte de Dios. Y entonces él les dice: ok, ¿y ustedes qué piensan de esto? Y entonces, como ellos se rehusaban a contestar, Jesús les mostraba cómo ellos estaban incapaces en su corazón de aceptar lo que Jesús les diga, aunque sea la verdad. Por eso Jesús tampoco se toma el tiempo en decirle la verdad. Y esto nos enseña algo. Muchas veces nosotros lidiamos con personas en nuestro día a día, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en el trabajo, con amigos, y nosotros tenemos la verdad y podemos estar pensando de otra manera las soluciones como la ve el otro. Pero hay veces que el otro no está dispuesto a cambiar esas soluciones. Y hasta mismo lo llevo a otro caso. Hay veces que vos le preguntás a Dios por qué te suceden tales cosas. Y Dios te contesta con una pregunta de la misma manera que hace Jesús con estos fariseos. Y hay veces que nosotros no la queremos contestar. Entonces Dios te dice: ok, tampoco la contestes. Porque si no estamos dispuestos a contestar a esta pregunta que les hace Jesús es: che, entonces les hago una pregunta primeramente. ¿Se confundieron al matar a Juan el Bautista o ustedes están en lo correcto? ¿Por qué hace esta pregunta Jesús? Le hace un ultimátum. Les dice: ok, ¿reconocen que estuvieron mal en matar a Juan el Bautista? ¿O van a seguir tercos en su camino de no contestar, de pensar que estuvo bien lo que hicieron? Entonces, de la misma manera, en nuestro día a día, Dios nos hace preguntas para ponernos un ultimátum y decir: ok, ¿reconoces que lo que te pasó era necesario para que hoy me conozcas a mí y que hoy me lo tenés que entregar y reconocer que estuviste mal? O tenés el otro ejemplo: te pones terco, te rehusás a contestar a Dios y le decís: no sé qué era, no sé lo que era. Entonces hay algo en tu corazón que te tapa y tu misma respuesta, al no ser la correcta, bloquea la respuesta de Cristo, porque demuestra que no estás preparado para recibir su palabra. Y eso es muy choqueante, y eso es lo que le pasaba a los fariseos y nos pasa a nosotros hoy en día. Entonces está bueno que en tu conversación con Dios pienses en esas preguntas incómodas que te surgen de parte del Espíritu cuando vos le preguntás algo de Dios. Porque realmente la respuesta a la siguiente tiene que ver con una muerte tuya, con un sufrimiento, con un sacrificio, mejor dicho, decir: ¿sabes qué? Sí, Jesús, tenías razón. Juan el Bautista bautizaba con la autoridad de los cielos y no me di cuenta. Así como estos fariseos tendrían que responder. Entonces Jesús hubiera respondido de la otra manera. Pero, aún hablando de esta manera, ¿por qué hice esta aclaración? Porque Jesús empezó a hablar con otra parábola. Y escuchen esta parábola en la que estamos hablando. Vamos a repasar. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes de la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Y acá va otra cosa. Muchas personas acá, y hoy en día en la iglesia, los cristianos que me escuchan, creen que son salvos por conocer la palabra de Dios. Por conocer la palabra de Dios no sos salvo. Por tener una semilla no significa que tengas un árbol. A menos que vos agarres esa semilla y la entierres en la tierra y crezca el árbol, vos no vas a tener un árbol. Esa es la única manera. No te conformes con la semilla, tenés que plantarla y que crezca. Muchas personas agarran la palabra de Dios y se la quedan, se la guardan y piensan que con ese poder de la potestad de Dios, de la palabra, que es la justicia de Dios, pueden juzgar a todos en el mundo. Vos estás mal, vos estás bien. Vos estás mal, vos estás mal, vos estás mal, vos estás bien, vos estás bien. Yo soy bueno, yo soy malo. Así como cuando Adán agarró el fruto del bien y el mal,
Entonces agarramos a veces la palabra de Dios para juzgar y no la tomamos para nosotros mismos. Y como no la ponemos en práctica y nos ponemos a juzgar al resto, nunca hacemos una introspección de lo que nosotros tenemos que hacer. Y pensamos que somos santos como estos fariseos, que decían, no me toques porque soy santo. Pero en verdad realmente era lo más putrefacto que había, porque lo que había adentro nunca lo limpiaban. Por ahí lo que decían era verdad acerca del pecado del otro, de la misma manera que cuando Satanás viene a acusarte, ese tiene razón de que vos sos un pecador, porque somos pecadores todos. Pero el problema está en que aunque él diga la verdad, o vos digas la verdad, no te estás dando cuenta de lo que vos estás haciendo atrás, y que todo eso te está juzgando. Y ya lo hemos visto en otros episodios, porque viene por el mismo lado, pero lo mismo lo está diciendo. Es lo que yo también le decía en el anterior. Hasta los cobradores de impuestos van a estar en el cielo, dice Jesús. Hasta los ricos van a estar en el cielo porque menospreciaron y agarraron la palabra de Dios. Entonces, no se trata de cuánto sabes de la palabra de Dios, se trata de cuánto pones en práctica la palabra de Dios. De hecho, también en Romanos Pablo nos habla de esto diciendo, ustedes se piensan que son salvos, los judíos está hablando en ese punto, por tener la ley. Pero si no la pones en práctica, de nada sirve, le dice. Y a los gentiles que no tienen la ley, pero la ponen en práctica, los lleva a un punto más alto todavía, porque si al no conocerla la ponen en práctica, habla mucho más de nosotros. Y eso nos lleva hoy en día como iglesia. Como iglesia, hoy en día escuchás cosas más terribles dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y eso te hace pensar en cómo la iglesia, teniendo la palabra de Dios, se cree santa ya por tener la palabra. Y no es va por eso. Acordémonos que los que más tenían contenido o información en ese punto eran los fariseos. Pero los que más querían profundizar de las sectas eran los esenios. Pero el que la puso por obra fue la secta de los nazarenos, la secta de los del camino, o sea, los cristianos. De la misma manera, no nos conformemos con todo el conocimiento, sino conformémonos con ponerlo en obra. Y eso es lo más importante, profundizar en el amor de Dios, construir en él. Bien, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de uva, envió a sus siervos para recoger parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús les preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parecerá que hará con estos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán una porción después de cada. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos escucharon esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues eran los agricultores malvados y querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Y acá, acerca de este tema, y esto es interesante. De hecho, todo el libro de Mateo, perdón que siempre repito con estos latiguillos, que es interesante, que es importante, pero realmente lo es. Acá nos habla Jesús de una historia de un viñedo. Los viñedos se solían alquilar, ¿no? Entonces vos producías el vino y lo alquilabas por 10 años, 50 años. Y este hombre puso un viñedo, lo alquila, y cuando vienen a contratarlo al viñedo, se lo quedan. Entonces él envió un siervo que representa a los profetas para decirles, hey, ya se terminó el contrato, tienen que volver a esta tierra. ¿Y qué hacen? Matan al profeta, matan al siervo. Envía otro siervo y pasa lo mismo, en representación de los profetas que murieron por causa de Dios. Isaías, Ezequiel,
Jeremías, bueno, Elías no murió, pero Juan Bautista, tenés Zacarías, muchos. Entonces agarra y envía al hijo que representa a Cristo, que va en nombre de ellos, y lo terminan matando. ¿Qué va a pasar con los agricultores malvados?, les dice Jesús. Y lo van a matar, les dice, lo va a volver el reino, lo va a encarcelar y lo va a meter en el fuego eterno, podríamos decir, en el infierno. Entonces él dice, eso es lo que va a pasar con ustedes. Porque aunque sabían todo el conocimiento, pensaron que podían hacerse cargo de la palabra de Dios, pensaron que podían apoderarse de la palabra de Dios y apropiársela. Así como estos agricultores malvados se hicieron cargo de todo el viñedo. No es de esa manera. Entonces, también me gusta que el Evangelio de Mateo profundiza en algo muy interesante. Jesús era picante, es como que estos debates, imaginen la multitud alrededor y todos, te la repicó, te fuiste domado. Pero es como que estaban alrededor y realmente eran debates que llamaron y les dio en el orgullo a los fariseos. Fue al corazón de los fariseos y los dañó. De hecho, para que se hagan una idea, yo tengo una enciclopedia bíblica en la que dice que aproximadamente el grupo de los fariseos, la secta de los fariseos, era más o menos de 5.000 miembros. 5.000 hombres eran la secta de los fariseos. Ahora imagínense a un Jesús que llega y alimentó a 5.000 hombres en un día. Y escuchaban su evangelio y después 4.000 al otro. Y así iba recorriendo ciudad y ciudad y las multitudes lo seguían. Ya duplicó un solo hombre. Jesús había duplicado la cantidad de seguidores de los fariseos. Los fariseos estaban heridos en su corazón de ser la rama más popular del judaísmo del momento. Y él los agarraba en estos debates, encima les muestra su hipocresía frente al pueblo. Y paréntesis, no digo que los fariseos eran malos, porque hay una corriente en la que, como les digo en otro episodio, posiblemente las cosas que había en esa época de las ramas entre saduceos, fariseos y esenios, por ahí los fariseos eran los que más se adaptaban con la palabra de Jesús. Los que más se contradecían eran los saduceos. Y los esenios tenían algunas cositas que iban y otras que no. Pero acá lo importante es que había llegado un momento en el que los fariseos se habían apagado y todo el conocimiento que habían tenido por Gilel, era el abuelo del maestro de Pablo, de Gamaliel, que era el abuelo de Gamaliel, el mejor maestro de la historia judía, que se levantaron esos hombres de Dios que pudieron proveer después de Babilonia de la Biblia, hombres como Esdras, todos esos que venían de este movimiento, realmente no eran algo malo. Hoy en día la palabra fariseo para nosotros es algo malo, porque representa hipocresía, pero en el comienzo no era algo negativo. Fue una fuente de inspiración, un avivamiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando algo se enfría sin el Espíritu de Dios, queda duro y queda como estos fariseos y no reconocen al mismo Mesías viéndolo cara a cara. Entonces no te conformes tampoco con los avivamientos. Yo soy una persona que participa y les gusta y busca eso en la tierra. Pero ¿sabes qué pasa? Que un avivamiento se apaga cuando te fijas en el fuego. Cuando vos, esto es interesante con un fuego, con un asado, si vos querés agarrar al fuego y darle que se encienda la llama, te tenés que dar viento, hasta que prende fuego y dejás de darle viento. Ahora llega un punto que si vos querés ver más llama ardiendo y le tirás más viento, lo ahogás. Y como vos querés ver fuego, se ahoga y se apaga la fogata. Los que hacen asado acá en Argentina van a entender lo que digo. Ahora, ¿qué pasa si vos agarrás y lo dejás? Te das un poco de viento, crece el fuego y se apaga la llama, pero los carbones quedan encendidos. Esos carbones son los que más duran, los que más encienden. Y cuando tirás cualquier madera, rama, enciende el fuego. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en los avivamientos. No el fuego, la llama. Tenemos que buscar el calor, ser como carbones ardiendo, como Isaías 6. Ese carbón ardiendo que toca la boca de Jeremías y lo purifica. Entonces, aquí va con todo esto. Cuando busquemos un avivamiento, sepamos que no vamos a hacer el primer avivamiento de la historia. Hubo miles de avivamientos, cientos de avivamientos. Y cuando ese fuego se apaga y queda la forma, la gente que queda ahí queda endurecida y puede ver al mismo Mesías como este fariseo y no darse cuenta que está hablando con el mismo Jesús. Y ahí vemos cómo Jesús con estas prédicas iba y le refutaba todo lo que ellos tenían pensado en su orgullo, en su religiosidad. Y ahí ellos tenían dos cosas en la mano: o rechazar todo lo que ellos habían aprendido en la religiosidad, en su orgullo, y tomar a Cristo, o continuar con todo lo que tenían y seguir profundizando, porque realmente era tomar todo por basura, como hizo Pablo, y despreciar todo lo que ellos consideraban santo, puro, bueno, para seguir a Cristo. Y algunos prefirieron esa parte de la religiosidad, prefirieron tener esas vestiduras, esos lugares de opinión, de no ser
azotados por causa de la palabra de Dios. O sea, realmente no confiaron en la palabra de Dios, no lo confiaron, sino que la subestimaron y se apropiaron y la modificaron para sus gustos, con sus predicciones de hombre. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que dice que Abraham fue salvo por confiar en Dios. Vamos a decir que fue salvo por confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo lo iba a hacer. Cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, estamos haciendo lo contrario a lo que hizo Abraham. Entonces, no podemos ser contados como hijos de Abraham o hijos de la fe, o ser miembros como esos de Hebreos 11, porque realmente no estamos siendo fe, no estamos teniendo fe en la palabra de Dios, y esa es la fe inicial que tenemos que tener, que todo sea en la palabra de lo que Dios nos dice que Él lo va a hacer. ¿Y cuál es la base más sencilla que viene de lo que Dios va a hacer? Lo que Dios va a hacer y viene desde el Génesis es que Él va a restaurar todas las cosas. Ahora, si vos no estás dispuesto a creer que Dios va a restaurar todas las cosas, y vos, cuando tenés al Mesías cara a cara, no querés aceptar y desechar tu religión falsa para seguirlo a Él, significa que realmente no querés la restauración de todas las cosas, no estás confiando en Dios, que va a restaurar todo. Es muy loco, pero eso es lo que estaba pasando con estas preguntas de Jesús con los fariseos. Ellos estaban negando la restauración de Dios en sus vidas. Entonces, cuando Jesús nos pregunte o nos haga algo, no tenemos que contestar rápido. Dice en la canción que nuestro orgullo nos dejó fuera del jardín. Esas preguntas son el momento exacto para decir, desecho el orgullo y vuelvo a entrar al jardín con Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Terminamos el capítulo 21. Voy a aprovechar a decirles que estamos en Spotify, estamos en YouTube a los pies de Yeshua. Pueden escucharnos por ambos lados, dejarnos un me gusta, un comentario con alguna pregunta de lo que tengan sobre este tema o algún libro para seguir. Todo es bienvenido. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones en YouTube y así pueden estar sabiendo de cada vez que subamos video. La idea es, como les digo, siempre es hacer un video de día por medio, pero esta semana estuvo difícil, así que voy a tratar de ponerle más ganas para hacerlo más seguido, porque realmente quiero terminar el libro de Mateo para que podamos seguir con otras cosas y que esto no quede en la nada. Amén. Bien, vamos a seguir con el capítulo 22. Vamos a ver hasta dónde podemos entrar en este tema. Ya estamos llegando a los 20 y pico de minutos. Ok. Jesús les contó otras parábolas y dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a la granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente. «Amigo», le preguntó, «¿cómo es que estás acá sin ropa de bodas?». Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus asistentes: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Bien. No me acordaba que siga esta parábola. Me encanta. De vuelta, el latillo me encanta, pero realmente esto es interesantísimo. Miren esto. Muchas veces nosotros queremos llevar el evangelio a los que podemos, o Cristo quería llevárselo el evangelio a ciertas personas, pero los judíos lo rechazan. Israel lo rechazó al evangelio de Cristo. Entonces nosotros tenemos un mandato mediante nuestro rey, que es Dios. Envíen este mensaje de que se viene una gran fiesta, una gran boda, a todos los que puedan y tráiganlos, porque el banquete ya está listo, la mesa está servida, los músicos ya están por tocar, vengan rápido y llenen este salón de fiestas. Entonces los mensajeros empiezan a ir por un lado, por el otro, y le dicen: tenemos una gran boda, va a pasar esto. Algunos lo escuchan y otros no. Otros no tenían nada que hacer ese día y fueron. Otros se enojaron porque no les gustó y los matan a los mismos mensajeros, que representan a los que fueron los mártires, como Esteban, que fueron muertos por anunciar el reino de Dios. Y agarran, a pesar de todo esto,
Y esto representa el Evangelio, como Dios nos manda a que busquemos a todos en la tierra, porque todos se les abre las puertas a esta gran bendición, que es la restauración de los gentiles. Realmente esto tiene que ver con Romanos 11 y el plan misterioso de Dios. Acá vemos cómo Jesús lo está contando en Mateo 22, antes de que Pablo lo pueda detallar mejor en Romanos 11. Porque esto está hablando, los invitados a la boda, los que estaban preparados, los familiares, los amigos, que eran el pueblo mismo de Jesús, donde Abraham hizo el pacto, los descendientes de Abraham, lo rechazan. Entonces Dios abre el pacto para todos, para que puedan entrar todos en este salón de fiestas, en esta boda. Y lo interesante acá es que los mensajeros agarran y empiezan a decirle, sí, hay una fiesta, y el rey había dejado algunas condiciones y decir, ok, están en una fiesta, hay un código de vestimenta, tienen que venir elegantes. ¿Y qué pasa? Y a esto lo hago un parafraseo, ¿no? Muchas veces nosotros vamos con el evangelio y tenemos que el código de vestimenta es elegante, y vamos a nuestro evangelismo y vemos que la persona está vestida informal, entonces le decimos, pero no pasa nada si venís a mi fiesta, a mi boda, venís a mi iglesia, si venís al reino de Dios vestido así nomás, no hay problema, vení, pasá. Cuando la invitación dice vestido de bodas, elegante, ni elegante sport, ni informal, dice elegante. Esto, de vuelta, es una parábola, haciendo una referencia. Porque ¿qué sucede? Muchos son los llamados, todos pueden entrar al salón de fiestas, pero sucede algo, que el rey entra, dice acá, en el 11, y notó que había uno que no estaba vestido bien. Y le pregunta, estás en una fiesta, en una boda, ¿por qué no estás con las ropas correctas? Y él no tuvo respuesta. No es que le dijo no tenía, no encontré, sino que directamente esta persona invitada en la fiesta de bodas no sabía que tenía que estar vestida elegantemente. ¿Y por qué no sabía que tenía que estar elegantemente vestida? Porque el siervo, el que le envió la carta, el invitado, el que lo evangelizó, nunca le dijo que tenía que estar vestido elegantemente, sino que le dijo, hey, no, acá es una iglesia que somos tranquilos, puedes venir como quieras, Dios te acepta, no hay problema, hermano, si total vamos a estar en la fiesta para divertirnos. Sí. Y no, el rey entra y dice, ok, agarren a ese hombre y sáquenlo afuera porque no pertenece a esta fiesta. Y para que se entienda realmente lo que estamos hablando, acá se explica en Apocalipsis que a su esposa se le ha concedido que se le vista de lino fino, representa las obras justas de los santos, dice en la Biblia en Apocalipsis. Entonces acá vemos que lo que significa este código de vestimenta que el rey está haciendo en esta parábola es que hay personas que se están olvidando, están predicando a Cristo, están hablando del reino de los cielos, están viniendo, pero se olvidan de decir que hay que blanquear nuestra sangre, nuestros pecados en la sangre del Cordero, arrepentirnos para cambiar y empezar a actuar de otra manera. El cambio de mente se puede ver una vez que hay un cambio en la forma en la que actuamos, en la que vemos. Y de esa manera que ahora nuestro cambio de mente, nuestro arrepentimiento está hecho, nuestra metanoia, empezamos a actuar diferente. Y cuando empezamos a actuar diferente, ahora ya no hacemos obras muertas, como dice Pablo en Corintios, sino que empezamos a hacer obras vivas, obras justas, resplandecientes, de lino blanco. Entonces, si este hombre estaba vestido en el medio de la fiesta así, es porque seguía con obras muertas, seguía mal. Esto de vuelta, son referencias a la que nos habla Pablo en Corintios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos, a veces tenemos miedo de decirle a la gente la verdad. No le queremos decir, es una fiesta, pero tenés que estar vestido elegante, tenés que estar vestido formal. Por ahí la persona tiene un traje escondido atrás. Por ahí la persona tiene realmente esa necesidad del Espíritu Santo de empezar a actuar de forma correcta, de empezar con obras correctas, según la Biblia, para no construir más con hojarasca, sino con joyas preciosas y finas. Los que leyeron Corintios me entienden. Ahora, muchas veces nosotros por miedo preferimos no decirlo porque pensamos que lo que importa es la cantidad de gente que hay en la fiesta. Pero el rey, Dios, cuando entra en esta fiesta, ve uno por uno y dice, ok, este no está vestido correctamente, fuera. Lo siento, no podés estar. Y de vuelta, acá viene la importancia de que nosotros como cristianos prediquemos el evangelio completo. No digamos la mitad de la palabra que es, hey, la gracia y ya está. No, es gracia y justicia, gracia y ley. Para mí es así porque sin la justicia no podemos ver cómo somos pecadores, y sin la gracia no podemos ser rescatados. Entonces es necesario que para valorar la gracia entendamos la justicia. Y una vez que entendemos la gracia y vemos que ya somos justificados por Cristo, podemos accionar en justicia. Antes de la gracia no podemos accionar en justicia porque caemos en el pecado de las obras muertas. Y ya bien, y el segundo punto que me interesa es que el rey dice, átenlo de pies y de manos
y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Muchas veces pensamos que acá está hablando del rechinar de dientes del infierno, del Hades, de que hay gente que no es salva, de que hay gente que se va al infierno. Y no es así, hermano. No es así. Porque, y esto me gusta mucho porque lo explica otro predicador que es de Pasión por la Verdad, Jim Stanley, lo explica de una manera mejor. Realmente este rechinar de dientes, lo que representa, el llanto no es el infierno ni nada de eso. Lo que representa es el dolor de ver la nueva Jerusalén, de ver Hebreos 11, los héroes de la fe, viendo esa ciudad celestial diseñado por Dios, cuyo arquitecto es el Dios Santísimo, y ver que Dios dice, ok, vos no podés entrar en la ciudad santa, no tenés lugar, porque no tienen lugar los fornicarios, los idólatras, los ladrones, los suicidas, toda esa cosa no tiene lugar. ¿Por qué? Porque no se te predicó el evangelio, en la invitación no leíste que el código de vestimenta era elegante. Entonces no tenés lugar. Sos salvo porque vas a estar en el reino de Dios, pero no estás en la nueva Jerusalén en cuanto a lo que se refiere. ¿Y cuál es esta diferencia? Que vos ves que a través de las obras Dios nos justifica, a través de la gracia Dios nos justifica, pero a través de las obras de justicia, a través del Espíritu Santo, en donde ya no estamos por hipocresía, con obras muertas como hacían los fariseos, sino por amor a Cristo, empezamos a construir, y Dios cuando nos ve construyendo, Él dice, wow, yo quiero estos constructores en mi ciudad santa, yo quiero esta gente gobernando con mi Cristo, yo quiero esta gente gobernando con el Mesías, yo quiero que esta sea la esposa de mi hijo, la esposa del Mesías, para que gobiernen juntos. Los que se quedan fuera de eso son salvos, son los famosos invitados de la boda, pero se quedan afuera, y ese rechinar de dientes representa la envidia y el llanto de arrepentimiento, de decir, ¿por qué no fui mejor para poder estar ahí ahora más? Y eso nos va a pasar muchas veces en el día del juicio. Nosotros vamos a ver que nuestro evangelio light de ir una vez por semana a la iglesia y ya está, y ni siquiera tengo que orar, solo tengo que orar en los alimentos y ya está, y estoy salvo, ya estoy listo, voy a ser salvo y no me importa nada porque la gracia justifica todo. Y vamos a llegar a ese día y Dios te va a mostrar lo que podrías haber sido, y tu llanto va a ser más por lo que podrías haber hecho en Cristo que es lo que vos pensabas, cómo vos preferiste satisfacer ese deseo egoísta que tenés en vez de ver eso. Y vas a ver que estás mal vestido. Sí, estás en la boda, pero estás mal vestido porque no te preparaste con anticipación. Y como no te preparaste, ahora te arrepentís de que ves a todos muy lindos, muy facheros, muy elegantes, pero vos no te preparaste. ¿Y por qué no te preparaste? Porque no le diste la suficiente importancia. La salvación la tenés. Lo importante es lo que sigue después. Porque Jesús dice, yo llamo, mis amigos son los que cumplen mis mandamientos. De hecho, por eso algunos son salvos, pero después le dice, apartado de mí no os conozco, porque mis amigos son los que cumplen los mandamientos. O sea, lo que hacen mi voluntad. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bien. Vamos a quedarnos acá en el versículo 15 del capítulo 22. Y creo que fue muy fructífero este episodio. Pero por ahora vamos a quedarnos acá para no alargarnos de tiempo de más. Así que, hermano, te bendigo ahí que estás con nosotros. Seguí con nosotros, fortalecete, déjame tu comentario, déjame saber en qué podemos ir abordando. O si discrepás, tenés alguna diferencia, puedes dejarla ahí para que podamos atenderle y hacer una sección de preguntas y respuestas donde podamos saber qué es lo que te inquieta o qué pensás diferente para explicarlo mejor. Por ahora te bendigo y que Dios esté con vos. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.